Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 29. El recinto principal del Shiasai era simultáneamente todo y nada que él esperaba. Estaba en una parte de la ciudad con menos reputación, pero el recinto era tranquilo, organizado y limpio. Si no fuera por el siniestro trasfondo que rodeaba el lugar, Izuku habría dudado de que estuviera en el lugar correcto. Un hombre sin pretensiones salió, miró a Izuku críticamente. ¿Puedo ayudarte? ¿Ofrecer direcciones, tal vez? Izuku hizo todo lo que pudo para mantener su rostro en blanco, a pesar de que la mayor parte estaba cubierta por la máscara médica. Estoy aquí para ver Overhaul. ¿Revisión? El hombre sonrió nerviosamente, sus ojos moviéndose hacia la puerta principal. Creo que te equivocas, nosotros no, suficiente, Izuku no, dijo Deku rotundamente. Si tengo que pelear, lo haré, pero hablaré con Overhaul hoy. La tensión impregnó el aire cuando Izuku y el hombre se miraron el uno al otro. No dejó que su concentración flaqueara, ni siquiera cuando tuvo que desenvainar la espada para cortar las enredaderas invasoras. Para que el hombre pudiera controlar las plantas, Izuku había tenido sus sospechas. Sonrió, y no era una sonrisa amable. El hombre no podía verlo, pero definitivamente captó el brillo peligroso en los ojos de Izuku. Así que estoy en el lugar correcto, perfecto. El hombre entró en pánico, levantó los brazos mientras redoblaba sus esfuerzos, lo que provocó que las enredaderas convergieran sobre Izuku, atrapándolo por todos lados. Debería haber sido impresionante e intimidante, pero solo se necesitaron unos pocos golpes de espada para eliminar la amenaza por completo. Esperaba más, dijo Izuku. Espero que Overhaul no sea tan decepcionante, o tendré que cambiar mis planes. Oh, apenas estoy comenzando, gruñó el hombre. Izuku podría haber eliminado fácilmente al hombre en ese momento, pero era más conveniente esperar a que el hombre diera la alarma y luego noquearlo. Vino menos gente de la que Izuku esperaba, lo que realmente funcionó a su favor. No quería tener que usar más que la espada en este altercado inicial. Su mente y su espada daban vueltas, separando peculiaridades y debilidades, derribando a una buena parte de los hombres con un solo golpe de la parte plana de su espada. Solo había 3 o más hombres, pero se sentía un poco demasiado fácil. Vacilante, envainó su espada, manteniendo una mano en el mango por si acaso. Deku se quedó atrás de la puerta, seguro de que aún no habían terminado. Efectivamente, apareció una figura descomunal. Era obvio que tenía un calibre superior al de los otros hombres, y una parte de Izuku estaba secretamente emocionada por tener un desafío. Con solo mirar al hombre, Izuku supondría que tenía una peculiaridad al tratar con cristales, probablemente bastante duros. Estás en el lugar equivocado si solo quieres pelear, chico. Ellos atacaron primero, dijo Deku tranquilamente, envainando su espada en señal de buena voluntad. Solo quiero hablar con Overhaul. Y no trates de decirme que estoy en el lugar equivocado, ya viste cómo pasó eso antes. El hombre lo miró críticamente. ¿Y qué querrías de Overhaul? Escuché que está haciendo algo grande, algo que le dará sentido incluso a mi vida inútil, dijo Deku, retrocediendo internamente por lo bien que sabían las palabras en sus labios. Los ojos del hombre se abrieron un poco. Bueno, primero tienes que demostrar que puedes ser útil. Antes de que el hombre dejara de hablar, se abalanzó sobre Deku, con cristales perversamente afilados sobresaliendo de su antebrazo. Los cristales resonaron con dureza en el metal de la espada, dejando un profundo corte en los cristales. Izuku no pudo evitar agradecer mentalmente a quien haya hecho esta espada. Una cierta luz apareció en los ojos del hombre cuando se abalanzó sobre Deku nuevamente, esta vez con una espada cristalina que se extendía desde su brazo. El hombre no era un aficionado, eso seguro. Golpeó los cristales para que fueran mucho más duraderos, no se rompieran con el impacto. Era bueno, Izuku lo admitió fácilmente. Luchó con la ferocidad y el abandono imprudente que conlleva no tener nada que perder. Izuku sintió curiosidad por las habilidades del hombre, por lo que cometió pequeños errores solo para ver cómo respondería. Estaban bastante igualados, por lo que le costó a Izuku un corte irregular en la parte superior del brazo. Cuando decidió que la pelea había durado lo suficiente, Izuku se echó hacia atrás y agitó su katana con todas sus fuerzas, apuntando al mismo corte que había hecho antes. La fuerza había hecho pequeñas fracturas a lo largo de esa área del cristal, y ahora al golpearlo de nuevo, toda la estructura se hizo añicos. Izuku había envainado su espada cuando el hombre se recuperó, quitando pequeños fragmentos de cristal. Como dije, no estoy aquí para pelear, solo quiero hablar con Overhaul. Lo admito, has despertado mi interés, dijo una voz desde la puerta.
Izuku tuvo que ocultar el escalofrío que le recorrió la espalda al ver a Chisaki Kai en persona. La forma en que brillaban sus ojos dorados combinados con la máscara de pico negro hizo que Izuku se sintiera como si fuera una presa acorralada. Sígueme. Sus pasos resonaron en los pasillos estériles y vacíos. El interior tenía una decoración japonesa tradicional, pero se sentía demasiado perfecto, casi como si no estuviera destinado a ser habitado. Como era de esperar, la habitación a la que Chisaki lo llevó estaba igualmente impecable. Había 2 sofás en la habitación, uno frente al otro. Sin decir palabra, el otro hombre se quitó el guante y tocó el brazo de Izuku. Un dolor intenso irradió desde el brazo de Izuku. En el calor del momento, apenas había notado la herida, pero ahora sentía como si su piel intentara desgarrarse. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que Izuku se sorprendió sinceramente de que no se hubiera roto un diente o algo así. Pero tan pronto como comenzó, el dolor desapareció tan pronto como Chisaki retiró la mano. Debajo, el brazo de Izuku era perfecto. No quedaba sangre ni cicatriz. Una muestra de buena voluntad, explicó Chisaki. Recomendaría desinfectar esa hoja cuando tengas la oportunidad. Ahora dime, ¿qué te hizo buscarme? Con solo ver la fotografía, Izuku inmediatamente tuvo una reacción visceral hacia Chisaki. Una parte de él se había preguntado cómo alguien seguía al hombre, pero ahora lo entendía. El hombre era sutil y siniestro, pero con la forma en que el hombre actuó hacia Izuku, una parte de él quería pertenecer. ¿Por qué alguien viene a ti? Me han llamado inútil toda mi vida y quiero demostrar que todos están equivocados. Quiero encontrar un uso en tus manos y ver arder el mundo, dijo Deku, las palabras demasiado listas también. Verdadero. El peso de esos ojos dorados sobre él era casi demasiado para soportar. Cuéntame tu historia. No tengo una historia, dijo rotundamente. Solo soy un Deku, alguien desechado. Quien quiera que haya sido antes está muerto. El Shia Saikai necesita gente como tú si vamos a terminar lo que hemos comenzado. Esa fue una exhibición impresionante de lucha con espadas, Deku. ¿Es esa tu peculiaridad? Necesitó todo en él para no congelarse ante la pregunta, una fuerza de hábito después de años de tormento. ¿No lo sabías? Los Dekus no tienen peculiaridades. Izuku sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el momento de la verdad. Sir Nighteye había estado tan seguro de que Chisaki estaría impresionado con Izuku porque no tenía una peculiaridad, pero cada vez más Izuku pensaba que poner su vida en manos de Sir Nighteye era una idea terrible. No sabía cómo Shia Saikai veía a las personas sin peculiaridades, pero había muchas personas por ahí que se involucraban fácilmente en crímenes de odio sin peculiaridades. ¿Por qué no escuchó a Tsukauchi? Los ojos de Chisaki se abrieron, sus ojos adquirieron un interés que hizo que Izuku se sintiera un poco incómodo. Hiciste bien en buscarnos, Deku. Juntos podemos erradicar la enfermedad que asola este mundo y convertirlo en un lugar para los limpios. Se las arregló para mantener su rostro impasible, pero por dentro Izuku estaba tambaleándose. Overhaul simplemente actuó como si ser Kirkles fuera algo bueno. Si lograba salir con vida de aquí, Izuku iba a soltar a Saito con Sir Nighteye. No sabía nada. No conocían los objetivos, los motivos o incluso la gente de Shia Saikai. ¿Por qué Overhaul parecía entusiasmado con un adolescente sin peculiaridades? ¿Qué era esta espeluznante tontería de limpieza? Alejándose de esas emociones, Izuku asintió una vez, lo que pareció satisfacer al otro hombre porque agitó la mano hacia la puerta. Zorono, lleva a Deku y su espada para limpiarlos y muéstralo a una habitación en el complejo principal. ¿Estás seguro? Este chico ha demostrado su fuerza, pero no su lealtad, dijo Zoronostasis. Izuku no se atrevió a mirarlo, pero había visto fotos del hombre enmascarado en el archivo, delgado, que Sir Nighteye le había proporcionado. Se quedará en el complejo principal, repitió Overhaul con un ligero tono de voz. Ponlo en una habitación cerca del centro. Sí, Overhaul. Sígueme, muchacho, dijo Zoronostasis, los pasos ya resonaban por el pasillo. Le tomó todo el poder a Izuku no ponerse de pie, sino ponerse de pie e inclinarse levemente ante Overhaul con momentos medidos. Luego alcanzó a Zoronostasis no corriendo, sino alargando su paso, todo el lenguaje corporal que había tenido que perfeccionar para convertirse en Deku. Tenía que actuar más viejo y sereno de lo que era, todo parte de los esfuerzos para ser aceptado en el Shia Saikai. Como escucharon, soy Zoronostasis, la mano derecha de Overhaul. No participarán en ninguna parte de nuestras operaciones hasta que se les permita explícitamente. Esta es su habitación, desinfectarán su espada como lo solicitó Overhaul.
Uno de los consumibles se le enviarán en breve para mostrarle a dónde ha obtenido autorización para ir. Chronostasis hizo un gesto hacia la puerta que Izuku supuso que era su nueva habitación antes de alejarse rápidamente. Se detuvo frente a la habitación. Lógicamente tenía sentido, también eran humanos, pero nunca se había imaginado que los miembros de la Yakuza tuvieran dormitorios. En algún lugar de aquí, Chisaki podría estar en una habitación propia, probablemente bañándose en desinfectante. No pudo evitar pensar en su propio dormitorio, e incluso en su dormitorio en la universidad de la ciudad de Osu. Como el resto del complejo, era una habitación tradicional japonesa, impecablemente limpia. Según las instrucciones, Izuku se tomó el tiempo para buscar algunas toallitas desinfectantes y limpiar su espada. Aparte de eso, no había mucho que hacer. Izuku dudaba que alguien más fuera tan acogedor con él como lo había sido Chisaki. Sabía que Chronostasis solo le permitía quedarse porque Chisaki así lo deseaba. Era dudoso que los demás demostraran el mismo nivel de lealtad o moderación. Ya había tratado con el usuario de Crystal Kirk, pero según la poca información que Sir Nighteye había proporcionado, probablemente sería el más comprensivo con Izuku. Las pocas personas que conocía eran intimidantes por decirlo menos. No podía hacer nada más que confiar en su entrenamiento y en los nuevos juguetes que le habían dado los otros oficiales. Por más que lo intentó, simplemente no pudo reprimir la ola de irritación hacia Sir Nighteye. No cambiaría su decisión, sabía que estar aquí de incógnito cambiaría para mejor la vida de muchas personas. No, una parte de él no podía evitar sentirse prescindible para el héroe, casi como si Sir Nighteye simplemente estuviera midiendo las habilidades de Izuku. Parecía que quien venía a mostrarle los alrededores a Izuku no tenía ninguna prisa en particular, pero no se atrevía a quitarse la espada o la riñonera. Se preguntó si sería uno de los pocos archivos que tenía que lo detuvieron. Había tenido suerte hasta el momento, pero aunque se había entrenado en análisis durante meses, prefería no empezar de cero en una situación de vida o muerte. Izuku había decidido meditar mientras esperaba, y así fue como lo encontraron sus escoltas, cuando tocaron y abrieron la puerta. No una, sino dos personas estaban de pie en la entrada, ambas con las máscaras de peste características de Overhaul. El más pequeño era el que Izuku no conocía, pero el más grande era la última persona que Izuku quería que fuera, Rappa Kendo. Rappa era un ex luchador de Ma que encontró su placer en la vida peleando hasta la muerte, y casi con toda seguridad iba a pedirle a Izuku que peleara. Así que eres el nuevo recluta, dijo el hombre desconocido, mirando a Izuku de arriba abajo. Es más pequeño de lo que imaginaba, dijo Rappa, decepcionado. Probablemente no voy a sacarle una buena pelea. Haciendo una demostración de ponerse de pie y ajustar su espada, simplemente bajó la cabeza y dijo, Deku como forma de presentación. Rappa se erizó. ¿Cómo acabas de llamarme? Mi nombre es Deku, dijo, rodando exageradamente los ojos. Si te muestro la sala de entrenamiento, ¿me mostrarías qué tipo de daño puede hacer esa espada? Preguntó Rappa, intrigado. Oh, no lo verías venir, prometió Izuku. Mientras bromeaba con Rappa, estaba haciendo todo lo posible para analizar al otro hombre. Soy Tengai Ekiji, intervino el extraño, y este es Rappa Kendo. Estamos aquí para mostrarles en qué parte del complejo se les permite estar ahora. Bueno, vas a quedarte ahí o... Bien, si nos sigues, primero te mostraremos la sala de entrenamiento. Rappa interrumpió, demasiado ansiosamente. El comedor, corrigió Tengai con fuerza. Y si esto termina en un combate entre ustedes dos, será con el consentimiento de Deku, y te contenerás. Bajó la voz, asumiendo erróneamente que Izuku no podía escucharlo. A Overhaul le gusta por alguna razón. Si lo matas, habrá consecuencias. No me estoy volviendo más joven, dijo Izuku, haciendo una mueca por lo grosero que estaba siendo. Voy a ver el complejo en algún momento de hoy, o debo encontrar un futón de repuesto para ustedes dos. Nuestras disculpas, Deku. Si nos sigues. El compuesto era bastante predecible. Todo estaba impecablemente limpio y, francamente, un poco aburrido. Vio el área del comedor. Como no era la hora de comer, el único ocupante era un hombre que hurgaba en la nevera. Al pasar, Izuku se sintió un poco mareado, pero se desvaneció rápidamente mientras se alejaba. Su mente daba vueltas con posibilidades peculiares mientras lo conducían a través de una sala de entretenimiento, la enfermería y finalmente la sala de entrenamiento. No fue una sorpresa cuando Rappa desafió a Izuku en el momento en que pusieron un pie en la habitación, pero los otros dos se sorprendieron cuando Izuku aceptó de inmediato y sin dudarlo. Los otros ocupantes de la habitación dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron a los recién llegados, susurrando por la habitación.
¿Es ese el chico que le gusta tanto a Overhaul? Rappa lo va a aplastar, casi quiero sentirme mal por él. Te apuesto 5.000 yenes a que la espada del niño se romperá antes de que toque a Rappa. Le daré al niño el beneficio de la duda y le diré que tendrá una buena oportunidad. Colocando una mano en el mango de la espada, Izuku miró fijamente a Rappa. Las máscaras realmente eran inquietantes, pero Izuku no se permitió pensar en eso por mucho tiempo, tenía que parecer completamente indiferente. Su mente daba vueltas con estadísticas y posibilidades. Rappa era uno de los pocos nombres que Sir Nickteye le había dado a Izuku, y había investigado un poco. Es posible que le haya puesto un virus a su computadora portátil, pero había encontrado imágenes de algunas de las peleas de Rappa, por lo que estaba bastante seguro de lo que el hombre iba a hacer. Muéstrame lo que tienes, chico. Rappa bramó, cargando hacia adelante. Izuku fingió que iba a desenvainar su espada, pero en lugar de eso, simplemente se apartó del camino de Rappa en el último segundo posible. Rappa era un luchador experimentado y un solo golpe sería devastador para Izuku. Afortunadamente, Rappa era tan enorme que telegrafió sus movimientos. Se podían leer a una milla de distancia. También era perversamente rápido, pero Izuku era más rápido, por ahora. Necesitaba terminar la pelea rápidamente antes de cometer un desliz. Rappa ya estaba cargando contra él de nuevo, esta vez por la espalda. Izuku se tensó, escuchando atentamente antes de lanzarse a la acción, bailando alrededor del otro hombre, y alejándose de sus puños, con facilidad. Esquivó algunos ataques más como este, para gran furia de Rappa. Finalmente, el hombre pisoteó, exigiendo, «Lucha contra mí ya». «¿Oh, quieres que me ponga serio?», Izuku preguntó con un brillo terrible en sus ojos. «Muy bien». Cambiando su postura, Izuku fingió agarrar el mango de su espada con una mano, mientras que la otra se posó sobre su pecho, o más exactamente, justo cerca de su riñonera. Mientras todos los ocupantes de la habitación se concentraron en el sonido de Izuku sacando su espada, nadie registró su otra mano abriendo la riñonera y serpenteando dentro. «Golpéame con todo lo que tienes, chico». Rappa bramó, cargando hacia adelante. Al igual que antes, Izuku simplemente esquivó al hombre y sus puños mortales. Pero dio un paso alrededor del brazo y más cerca de Rappa, lo suficientemente cerca como para que usar su espada ya no fuera una opción. Hubo tiempo suficiente para que el otro hombre dijera, «¿Qué estás?», antes de que Izuku lo electrocutara en la garganta. No debería haber funcionado, considerando el tamaño de Rappa, y no habría funcionado con su vieja taser. Pero como parte oficial de la fuerza policial, se le había entregado un taser con voltaje ajustable, por lo que era efectivo contra casi cualquier oponente. Tal como estaba, lo colocó en el extremo inferior para el tamaño de Rappa para que no lo noqueara. Simplemente aturdió al hombre el tiempo suficiente para que Izuku retrocediera y levantara su espada hacia la garganta de Rappa. «Eso no fue una pelea, solo fueron trucos sucios», murmuró uno de los espectadores. «Te dije que no lo verías venir», dijo Izuku, envainando su espada. Actuando más audaz de lo que se sentía, se alejó sin mirar atrás, dejando su espalda expuesta y sus guías atrás. Existió en una especie de limbo durante los siguientes días. Algunos de los miembros de Shia Saikai comenzaron a gustarle lentamente, pero otros se oponían con vehemencia a él. Escuchó los susurros alrededor del complejo, preguntas sobre su lealtad y sus verdaderas intenciones. Eran sospechas perfectamente válidas, especialmente porque Izuku era un agente doble, pero eso no hizo que doliera menos. Los 8 mercenarios se estaban tomando su tiempo lentamente para probarlo uno por uno. Rappa había estado pidiendo una revancha durante días, pero Izuku había logrado disuadirlo cada vez. No sabía cuánto tiempo más sería capaz de posponerlo, pero Tengai generalmente mantenía a Rappa a raya. A Ojo también parecía gustarle Deku, pero su relación con el resto de ellos era tenue en el mejor de los casos. Fue una reacción natural, especialmente para una persona sin peculiaridades. Todo condujo a un posible resultado. Una prueba de lealtad. Chisaki iba a tener que encontrar alguna tarea o misión para que Deku se probara a sí mismo. Saber esto no facilitó el control de sus nervios cuando Chronostasis se detuvo en su habitación y anunció que Overhaul esperaba su presencia en una hora. Terminó pasando su tiempo meditando, sumergiéndose completamente en Deku. Cuando llegó el momento, Ojo estaba esperando para llevarlo a la misma habitación en la que había hablado por primera vez con Overhaul. Izuku se había encerrado y caminaba con aún más confianza que antes. La mayoría de los mercenarios estaban esperando, incluido Nemoto Shin, la única persona a la que había estado evitando a toda costa.
El hombre extrajo confesiones y verdades obligatorias de las personas, y Deku había encontrado muy pocas formas de contrarrestar la peculiaridad. Tenía algunos trucos bajo la manga contra Tsukauchi y Makoto, pero esta era una bolsa de gusanos completamente diferente. Su única defensa era algún método de actuación. Como había temido, Nemoto fue el primero en hablar. ¿Cuál es tu nombre? Deku escupió, en contra de su voluntad. ¿Y tu peculiaridad? No tengo uno. ¿Por qué viniste al Shia Saikai? Este mundo es corrupto y necesita ser reparado. Algunas personas murmuraron entre sí, pero los ojos de Chisaki adquirieron ese cierto brillo que preocupó profundamente a Izuku, o lo haría más tarde, más bien. ¿Y cuál es tu peculiaridad? No tengo uno. ¿Eres leal a Overhaul? Ante esto, Deku cerró la boca con fuerza, sintiendo de repente que su máscara médica lo estaba sofocando. Pero las palabras le fueron robadas, dejándolo sintiéndose vacío y violado. Todavía no, pero quiero saber cómo pretende limpiar el mundo. Sus uñas se hundieron profundamente en la carne de sus palmas, odiando este sentimiento. Esto era demasiado, no podía decidir si era Deku o Izuku el que estaba realmente intrigado por cómo se veía el mundo limpio de Overhaul. ¿Habría un lugar para él allí? Bueno, ahí están, él ya es más leal que algunos de ustedes, dijo Overhaul con lo que Deku supuso que era desdén. Deku, eres oficialmente miembro de Shia Saikai y tenemos nuestra primera tarea para ti. Cualquier cosa, revisión. Esa mirada definitivamente era peligrosa. Si su boca fuera visible, se curvaría en una sonrisa maliciosa cuando Overhaul dijera, necesito que establezcas contacto con la Liga de Villanos. Capítulo 30. ¿Quieres que establezca contacto con la Liga de Villanos? Preguntó Deku, asegurándose de no permitir ninguna emoción en su voz. ¿A qué final? Quiero hablar con su líder para promover la causa, dijo Overhaul. ¿Eso va a ser un problema? No, en absoluto, dijo Deku fácilmente, colocando a padre en el papel. Debo decir, sin embargo, que estoy un poco decepcionado. He estado aquí por casi una semana, y ni siquiera has pensado en preguntar qué puedo aportar a la causa además de mi espada. Estoy más que una cara bonita, ya sabes. Sus manos estaban firmes cuando sacó un pequeño cuaderno de su riñonera y se lo entregó a Overhaul. Una parte de él lo lamentó, pero esto finalmente consolidaría su lugar en el Shia Saikai. Estaba lleno de cabo a rabo con análisis de Overhaul y los 8 mercenarios. Un cuaderno de ese tamaño significaba que en realidad era un lamentable intento de análisis, solo el esqueleto de lo que estaba acostumbrado a hacer ahora. Fue suficiente para probarse a sí mismo como un activo valioso. Eso es solo una muestra de lo que puedo hacer. Tendré contacto con la Liga de Villanos dentro de la semana. No se molesten en seguirme, terminará mal para cualquiera que lo intente. Deku salió de la habitación sin decir una palabra más, sabiendo que se iría mucho antes de que terminaran de hojear el cuaderno, y mucho menos comprender las ramificaciones completas del análisis allí. Recordaba exactamente dónde estaba la puerta principal del recinto, y su única barrera para salir era uno de los subordinados con los que se había encontrado ese primer día. Sin embargo, no fue una gran barrera, ya que Izuku solo tuvo que arquear una ceja para que el hombre se alejara corriendo. La luz del sol se sentía maravillosa en la piel de Izuku. Sabía que podría haber dejado el complejo en cualquier momento, pero se había quedado adentro por la única razón de que no les daría ninguna razón para dudar de él. Se había estado sintiendo un poco loco en el complejo. Solo podía entrenar tanto, y sus habilidades de análisis ya estaban bastante agotadas. Comprobando la hora en su teléfono desechable, Izuku sonrió un poco para sí mismo. El momento era perfecto. Solo tenía que deshacerse de su cola, primero. Mimik, o Irinaka Hoi, probablemente pensó que estaba siendo discreto. Izuku sabía mucho sobre la peculiaridad del hombre, como el hecho de que habría sido un juego de niños fusionarse con la pelota saltarina que lo había estado siguiendo durante al menos una cuadra, fingiendo ser el juguete de un niño abandonado. Jugó ajeno durante otro bloque hasta que vio la solución perfecta en un callejón. Deku arrancó la pelota saltarina del suelo y siseó. Te advertí que no me siguieras. Luego arrojó la pelota al suelo con toda la fuerza que pudo reunir, observando con satisfacción cómo se arqueaba en el contenedor de basura, aterrizando entre comida medio podrida. La próxima vez no será una advertencia, dijo Izuku con dureza. Entiendo que ustedes no confíen en mí, y definitivamente no confío en ustedes. Volveré cuando me haya puesto en contacto. Era muy poco probable que alguno de los Shia Saikai intentara seguir a Izuku más allá, si es que pudieran encontrarlo, eso es. Se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en días.
Sus piernas lo llevaron a través de Musutazu, atravesando callejones y alrededor de edificios, encontrándose en una tienda de ramen en ruinas. Después de todo, era martes y eran las 12:30 en punto. Se deslizó dentro justo cuando el único cliente decía: tomaré un tazón de pollo ramen. Tonkotsu para mí, dijo Izuku, llamando la atención tanto del cliente como de la camarera. Las cejas de la anciana se fruncieron. Tomaré tu pedido en un momento si esperas para sentarte. No, él está conmigo, interrumpió el detective Tsukauchi, con una amplia sonrisa en su rostro. Simplemente no estaba seguro de si podría hacerlo hoy. Izuku se quitó la máscara médica para que el detective pudiera ver su sonrisa a juego. Sabes que la academia nos enseña a no ser predecibles por motivos de seguridad, ¿verdad? Venir aquí todos los martes socava eso. Tomó a Izuku completamente desprevenido cuando Tsukauchi se puso de pie, acercándose para envolver sus brazos alrededor del niño. Aturdido, Izuku se quedó allí sin fuerzas, siendo abrazado hasta que el detective retrocedió y miró a Izuku. ¿Estás bien, verdad? ¿No tienes heridas? Estoy bien, no he sido lastimado en lo más mínimo, prometió Izuku, y era cierto si no contabas cuando Ojo lo cortó. Pero ni siquiera había cicatrizado, se había ido antes de que se pusiera en peligro la vida, por lo que no contaba. Tsukauchi agarró su hombro con fuerza. Mantente a salvo, ¿entendido? No me importa cómo lo justifiques, eres mi primera prioridad. Mantente a salvo, si no por ti o por mí, entonces por tu madre. Los rastros persistentes de su personalidad Deku fueron lo único que le impidió llorar por todo el detective. Te prometo que haré todo lo posible para mantenerme a salvo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Confío en que no te hayan seguido. Para probarme a mí mismo, Chisaki me envió a una misión, dijo Izuku, acomodándose más. Comenzó con su historia, diciéndole a Tsukauchi todo lo que era importante, pasándole un cuaderno muy parecido al que le había dejado a Overhaul. Este hablaba sobre cada uno de los miembros, pero a diferencia del otro, brindaba debilidades específicas y detalles explícitos sobre qué héroes serían más efectivos contra cada miembro, así como algunas tácticas para que los agentes de policía las usen contra ciertos miembros de ella Shia Saikai. No quería dejar a los oficiales fuera de la diversión. Izuku pagaría para ver a Saito golpear en la garganta a uno de los 8 mercenarios. Hablaron durante su comida, e Izuku solo se detuvo cuando llegó a los eventos de esta mañana. Ocultó su vacilación para abordarlo metiendo una gran cantidad de ramen en su boca, tomándose el tiempo para masticarlo antes de decir: Chisaki me envió para tratar de reclutar nuevas personas para la causa. Suakauchi miró fijamente a Izuku. Podía sentir que había algo que Izuku no le estaba diciendo, pero también sabía que tratar de obtener una respuesta del chico no sería un uso muy productivo de su tiempo limitado juntos. ¿Estarás a salvo? No corro peligro por parte de esta gente, prometió Izuku. Tsukauchi iba a tener que contentarse con eso, el chico decía la verdad. Quienquiera que fueran estos reclutas, esperaba que ayudaran a Izuku en el peor de los casos. Confío en ti, Midoriya, dijo pesadamente Tsukauchi. Vuelve sano y salvo, chico. ¿Lo entendiste, jefe?, dijo Izuku, saludando al detective con una sonrisa. Con eso, se reemplazó la máscara y salió, desapareciendo en la calle. A veces, Naomasa lamentaba haber dejado que Eraserhead entrenara a Midoriya en técnicas de sigilo. Izuku conocía su destino final, pero primero tenía algunos recados que hacer. Una carta se deslizó debajo de la puerta principal de su casa, un carrito de regalos para el restaurante favorito de Nakamura se colocó debajo del limpiaparabrisas de su patrulla ya que Izuku se había perdido su cumpleaños, y una caja de dulces para Kimiko se envió por correo, todas las cosas que Izuku hizo sin asunto o descubrimiento. La tarea más difícil sería obtener información para Sir Nighteye. Tenía algunas cosas que quería decirle el hombre él mismo, pero no se arriesgaba a ir a ninguna agencia de héroes mientras estaba encubierto, sería pedir un desastre. Holgaceó en el área general por un tiempo, mayormente matando el tiempo en ese momento. Pero después de un tiempo, parecía que Nighteye no estaba en el área y, lamentablemente, Izuku no tenía acceso al horario de Nighteye como lo tenía con los héroes con los que trabajaba regularmente. Sir Nighteye debería haber sido el principal destinatario de la información, ya que él fue quien encabezó toda la debacle, pero Izuku aún no podía confiar en el hombre por completo. También le había dejado el cuaderno a Tsukauchi para asegurarse de que los policías no se quedaran ciegos. Escribió la información pertinente en otro cuaderno, en su mayoría detalles como que héroes no incluir en la redada cuando llegara el momento.
Su mente estaba analizando varios métodos de entrega cuando notó que tenía su segunda cola del día. Uno de los compañeros de Niteye, un estudiante de la UA que se hacía llamar Lemillion. Alguien a quien Niteye no había pensado que fuera importante presentarle a Izuku. Para alguien con una peculiaridad de previsión, Sir Niteye no era muy bueno en la planificación. Estaba claro que Lemillion pensaba que era una persona sospechosa, e Izuku no estaba seguro de poder quitárselo de encima. No era Eraserhead y Lemillion podía atravesar paredes. Una ligera conmoción surgió a unas pocas cuadras de distancia. Iba a haber un ataque de villanos bastante pronto. Lemillion se mantuvo concentrado en él, con una sonrisa en su rostro. Estaba claro exactamente cuando Lemillion decidió hacer su movimiento. Bueno, estaba claro para Izuku, pero habría tomado a varias personas con la guardia baja. Hola, pareces un poco perdido. ¿Puedo ayudarte? Estoy bien. Esa es la espada que tienes allí, dijo finalmente, alargando su paso para igualar a Izuku. No ves tantas espadas en público. Escucha, Lemillion, soy un hombre ocupado. Podemos pararnos aquí y discutir mi espada y su legalidad, o puedes tomar el cuaderno que tengo para Sir Niteye y ocuparte de las cosas que suceden en la calle. Tu elección. ¿Cómo lo sabe, señor? ¿Y qué? Un grito atravesó el aire y Lemillion se dio la vuelta para examinar la situación. Asegúrate de que esto llegue a Sir Niteye, y solo a Sir Niteye, dijo Izuku, presionando el cuaderno en la mano de Lemillion. Y ven al villano desde su izquierda, está parcialmente ciego de ese ojo. Que, cuando Lemillion se dio la vuelta de nuevo, Izuku ya se había ido. Probablemente podría haber encontrado a Izuku nuevamente si realmente hubiera querido, pero había un villano del que ocuparse. A Izuku le pareció que había esperado lo suficiente para lograr sus propósitos. La mayoría de ellos ya deberían estar allí. No estaba muy lejos del escondite de la Liga de Villanos, y había un muy buen lugar para detenerse y comer sushi en su camino hacia allí. Este no era el mismo edificio al que lo habían llevado cuando lo habían secuestrado hace tanto tiempo, ese había sido comprometido durante esa operación. Les había llevado un tiempo, pero habían encontrado otro bar que se ajustaba a la estética de Shigaraki y un viejo almacén que solían reservar para llegar a un acuerdo. Afortunadamente, este bar tenía mejor iluminación, aunque cuando Izuku entró, la mayoría de las luces estaban apagadas, y lo recibió el sonido familiar de Shigaraki gritando al videojuego que estaba jugando en ese momento. Kurohige suspiró. Dabi, ¿podrías ir a informarle a Shigaraki Tomura que si desintegra otro sistema de juego, no obtendrá un reemplazo? No, gracias, prefiero no lidiar con la rabieta, dijo Dabi perezosamente, sin siquiera levantar la vista de su teléfono celular. ¿Crees que Izuku lo logrará esta semana? Preguntó Toga, afilando ociosamente su cuchillo favorito. Fue aburrido sin él. ¿No podemos reclutarlo ya? Ya les dije que no me uniré a la liga, dijo Izuku, finalmente alertándolos de su presencia. Realmente disfrutó su entrenamiento sigiloso con Eraserhead. Todos los ojos se posaron en él con diversos grados de sorpresa. Toga estaba congelado, con el cuchillo medio levantado mientras Shigaraki maldecía, tratando de ocultar el hecho de que acababa de desintegrar el controlador de juego. Solo Kurohige mantuvo la compostura, avanzando para aceptar el plato de sushi que llevaba. Es bueno verte, Midoriya. Me alegra ver que estás ileso, hubo cierta preocupación por ti cuando no viniste a la noche de póker de la semana pasada. En realidad, eso es parte de la razón por la que estoy aquí. Tengo algunos asuntos que discutir con ustedes, dijo Izuku, moviéndose inconscientemente de un pie a otro. Shigaraki terminó de patear el polvo del controlador para que Kurohige, con suerte, no lo viera antes de caminar hacia donde estaba Izuku. ¿Estás seguro de que estás bien vestido, no es así, Deku? La única forma en que podría verse mejor sería si estuviera cubierto de sangre, dijo Toga con un suspiro soñador, sus ojos ámbar fijos en él. Era inquietante, pero sobre todo por el cuchillo que aún brillaba en su mano. Oh, ¿esa es la espada de Staini? Ahora es mío, dijo Izuku, sin saber por dónde comenzar toda su explicación. ¿Pero dónde estabas la semana pasada, Midoriya? El señor Compres preguntó con curiosidad. Izuku respiró hondo. He estado en el complejo de Overhaul. Antes de que pudiera explicar más, Shigaraki chilló, desintegrando accidentalmente el control remoto de un televisor. Te niegas a unirte a nosotros y te unes a Overhaul en su lugar. Pensé que éramos amigos, Izuku. ¿No estabas con la policía o algo así? Todavía soy un oficial de policía. Izuku gritó sobre la liga en pánico. ¿Qué? Estoy encubierto, estoy fingiendo ser parte de Shia Saikai.
He estado en el complejo durante la semana pasada tratando de ganarme la confianza de Overhaul para poder obtener más información para cuando los héroes decidan llevar a cabo el redada. Spinner dejó escapar un suspiro tenso. Sabía que no te alejarías tanto de los principios de Stein, Midoriya. Seguro, dijo Izuku con torpeza. De todos modos, Overhaul me envió aquí porque quiere discutir algo con la Liga de Villanos. Se supone que debo contactarte dentro de la semana. ¿Oh, se está dignando hablar con nosotros?, preguntó Shigaraki, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. Esto tiene posibilidades. No pudo reprimir por completo su escalofrío ante la idea de que Shigaraki y Overhaul formarán equipo. El mundo no estaba preparado para eso. Pero estoy con Overhaul porque los héroes harán su movimiento pronto. Si todo va según lo planeado, el Shia Saikai se disolverá. Parece que estamos peligrosamente cerca de romper nuestro acuerdo, Midoriya Izuku, dijo Kurohiri, estudiándolo atentamente. Izuku suspiró pesadamente. Cuando lo invitaron a esa primera noche de póker unas semanas después del secuestro, se vieron obligados a llegar a un acuerdo. Izuku y la Liga de Villanos podrían mantener una relación tenue si todos prometieran seguir una serie de reglas. La más importante de ellas fue que a ninguna de las partes se le permitió divulgar secretos de trabajo sensibles o preguntar sobre ellos. La Liga acordó mantener sus acciones fuera de la jurisdicción de Izuku y no darían ninguna información sobre lo que estaban planeando. Izuku no habría podido manejar la culpa. Del mismo modo, Izuku no podía contarles los planes de la policía o del héroe, o las debilidades. Si alguna vez estuviera en una posición en la que tuviera que arrestar a uno de ellos, supuestamente no habría resentimientos. Esperaba desesperadamente que después del secuestro se le prohibiera tener algo que ver con la Liga, y eso no sería un problema. Valoraba su amistad con el grupo de bichos raros, lo habían adoptado. También le dieron buena información sobre otras organizaciones criminales, especialmente si eran molestias para la Liga. Izuku lo justificó en gran medida al afirmar que la Liga es una fuente de información. Pero no importaba cuántas veces se lo dijera a sí mismo, no podía negar el hecho de que cuando la puerta se abrió y Duice llamó. «Oye, Midoriya ha vuelto, te hemos echado de menos. Vete, no puedo ganar si estás aquí». Rincón de Kit había sido un fracaso bastante grande para ellos. Le tomó semanas, pero Saito finalmente logró acabar con esta red de drogas, encontrando al líder de todo haciendo un trato en una panadería local. El tendero aterrorizado no dejaba de retorcerse las manos. Juro que no tenía idea de que esto estaba pasando. Simplemente los traté como a cualquier otro cliente. Somos conscientes, señor, dijo Nakamura de la forma más reconfortante que pudo. Estaremos con más preguntas más tarde, pero por ahora solo relájese. Si tiene alguna pregunta o inquietud, siempre puede llamar a la estación y preguntar por mí o por el oficial Saito. Saito asintió con firmeza antes de que sus ojos se posaran en un pastel de cumpleaños muy específico que hizo que su boca y sus ojos se humedecieran. Ella se aclaró la garganta. Aunque queremos tomar todas las precauciones necesarias para asegurarnos de que ninguno de sus productos horneados haya sido manipulado. El tendero palideció mientras la mirada de Nakamura abrasaba la piel de Saito. Haciendo un gesto hacia el pastel, continuó. Simplemente necesitamos hacer algunos necesitamos hacer algunas pruebas, solo para asegurarnos de que esto no esté mezclado con nada. Tómalo. Gritó el tendero. ¿Necesitas algo más? Esto debería ser suficiente para nuestras pruebas, dijo Saito, inclinándose ante el hombre y agarrando el pastel, corriendo hacia el coche patrulla antes de que su compañero pudiera estrangularla. Cuando logró salir, Nakamura siseó. El criminal ni siquiera tenía ningún producto encima. Nunca puedes estar demasiado seguro, Nakamura. Ahora conduce. El pastel la torturó el resto del camino a la estación, pero cuando finalmente llegaron, lo llevó triunfalmente. Tengo el pastel de fresas de esa panadería en la quinta. Todos pueden agradecerme ahora. Se escucharon murmullos de agradecimiento en toda la estación cuando rompieron platos y tenedores. Era la mejor panadería local, y los pasteles eran demasiado caros para justificar comprarlos cuando no era una ocasión especial. Sin embargo, a mitad de la fiesta improvisada, sonó un sollozo. «Sasaki, ¿estás bien?», preguntó Soma, palmeando a su subalterno en la espalda. «Yo solo, este es el tipo de pastel favorito de Midoriya». La sala se quedó en silencio casi instantáneamente cuando los oficiales redujeron su consumo de pastel, contemplando el estado actual de su camarada más joven. «¿Por qué está tan tranquilo aquí? Oye, pastel». El detective Tsukauchi sonrió encantado, sirviéndose un pedazo antes de mirar alrededor.
¿Qué pasa con todos ustedes? Simplemente nos preocupábamos por Midoriya, señor, dijo Kondo, con ojos más suaves que de costumbre. Él no es realmente uno para evitar el peligro. Oh, acabo de regresar de almorzar con él, de hecho ha llegado hasta aquí sin lastimarse, dijo Tsukauchi, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en semanas. ¿Esto es de esa panadería en la quinta? Esto es lo mejor. La habitación estaba en gran parte en silencio excepto por los furiosos pisotones de Saito, seguidos por el clamor causado por ella arrebatándole el pastel de las manos a Tsukauchi. ¿Qué estás haciendo, Saito? Almorzaste con Midoriya y no nos dijiste. Ella exigió, los ojos ardiendo. Hemos estado muy preocupados por él, y ni siquiera pudiste decirnos que nos reuniéramos para almorzar. Sí, podríamos haber hecho que Mori vigilara la estación durante el almuerzo. Sasaki escupió. Hey.